Hola compañeros, el día de hoy les hablaremos acerca de la heterocedasticidad. El modelo básico de regresión lineal exige, como hipótesis básica, que la varianza de las perturbaciones aleatorias, condicional a los valores de los regresores X, sea constante. Aunque generalmente la hipótesis se formula sin mencionar el carácter condicional de la varianza, simplemente como. Para comprender de forma intuitiva esta restricción, podemos razonar del siguiente modo. Iguales varianzas de U para los distintos valores de X implican necesariamente igual dispersión o varianza de Y para distintos valores de X cuadrada, lo que implica necesariamente que la recta de regresión de Y sobre X va a representar con igual precisión la relación entre X y Y, independientemente de los valores de X. Esto es muy importante, porque si se desea obtener un parámetro de relación estable y útil entre ambas variables, los valores muestrales de Y deben mostrarse igualmente dispersos ante variaciones de X. Aunque el error puede ser mayor para mayores valores de X, la dispersión del error alrededor de la recta de regresión será la misma. Causas frecuentes de heterocedasticidad. Muchos fenómenos de interés son, por naturaleza, de carácter heterocedástico. La distribución del gasto, la renta, el ahorro, los beneficios empresariales y cientos de ejemplos se corresponden más con una distribución heterocedástica que homocedástica. La variabilidad de los fenómenos económicos, medida con muestras temporales o transversales, que justifica el análisis de regresión, no solo nos muestra variación en las medias, sino también, y a veces de forma fundamental, evidentes comportamientos heterocedásticos. Aunque las que se citan a continuación no son las únicas posibilidades que dan lugar a un modelo heterocedástico, sí se encuentran, probablemente, entre las más frecuentes. Omisión de variables relevantes en el modelo especificado. Hablamos de las variables no seleccionadas. Cuando se ha omitido una variable en la especificación, dicha variable quedará parcialmente recogida en el comportamiento de las perturbaciones aleatorias, pudiendo contagiar a estas su propia variación, no necesariamente homocedástica. Recuérdese que la hipótesis de homocedasticidad hace referencia a la varianza constante de las perturbaciones aleatorias, pero no obliga a que las variables explicativas tengan también varianza constante. Así pues, la utilización de variables exógenas de naturaleza heterocedástica puede contagiar o provocar un comportamiento heterocedástico de la perturbación aleatoria. Cambio de estructura. Un cambio de estructura provoca un mal ajuste de los parámetros al conjunto de los datos muestrales. Este problema no tiene por qué producirse del mismo modo en todo el recorrido de la muestra, pudiendo generar cuantías de desajuste del modelo diferentes y, por tanto, varianza no constante por sus periodos. Forma funcional incorrecta. La utilización de una forma funcional incorrecta puede provocar que la calidad del ajuste de la regresión varíe según los valores de las exógenas, por ejemplo, ajustando bien para los valores pequeños y mal para los grandes. En ese caso, es posible que en las zonas de peor ajuste existan no solo errores mayores, sino también errores más dispersos. También hay otras causas. Número 1. Variables explicativas con distribución asimétrica o amplio recorrido. Si una variable explicativa representa una distribución asimétrica, por ejemplo, la renta, resultará inevitable que, por ejemplo, para el caso de asimetría a derechas, los valores mayores del regresor estén asociados a una mayor dispersión en el término de error de la regresión. Las variables con amplio recorrido favorecen la aparición de heterocedasticidad en mayor medida que aquellas otras que presentan un agrupamiento muy claro alrededor del valor de la media. Número 2. Presencia de puntos atípicos. La presencia de algunos valores atípicos en la muestra de datos implicará necesariamente un desajuste en la varianza de la perturbación. Un punto atípico puede considerarse un elemento muestral perteneciente a otra distribución y, por tanto, potencialmente con varianza distinta. Número 3. Modelos de aprendizaje sobre los errores. Esta causa se refiere a la modelización de fenómenos que contienen un mecanismo de autoaprendizaje en función de los errores
o desajustes previos. En este tipo de fenómenos, el paso del tiempo implica progresivamente no solo un menor tamaño del error, sino también una varianza progresivamente inferior. Sea cual sea el origen del problema, en muchas ocasiones es posible asociar la varianza no constante de las perturbaciones aleatorias a los valores de alguna de las variables incluidas en el modelo. Dicho de otro modo, podría suponerse que la varianza de la perturbación se compone de una parte constante, homocedástica, y otra parte variable según los valores de una determinada variable z, donde sigma al cuadrado sería la parte fija de la varianza y zi la variable, o incluso la matriz de variables, cuyos valores se asocian con los cambios en la varianza de las perturbaciones aleatorias. Efectos de la heterocedasticidad. En términos generales, los efectos de la presencia de heterocedasticidad son: el estimador de mínimos cuadrados ordinarios sigue siendo lineal, insesgado y consistente, pero deja de ser eficiente, o sea, varianza mínima. Las varianzas del estimador de mínimos cuadrados ordinarios, además de no ser mínimas, no pueden calcularse con la expresión utilizada en presencia de homocedasticidad. Dicho de otro modo, esta expresión es un estimador sesgado de la verdadera varianza de los parámetros. Alternativamente, debe utilizarse la nueva expresión. Si se sigue utilizando la versión homocedástica de mínimos cuadrados ordinarios, se cometerá un error de cálculo en la varianza, lo que implica, básicamente, que nuestros cálculos t ya no podrán compararse con los valores de referencia correctos de distribuciones t. Y lo mismo ocurrirá con el resto de cálculos derivados de la varianza estimada, el contraste F. ¿Cómo se detecta la presencia de heterocedasticidad? Antes deben quedar claras dos cuestiones preliminares. Número 1. Resultará imposible observar directamente la presencia de heterocedasticidad, ya que, en la mayoría de los análisis econométricos, solo dispondremos de un valor de y por cada valor de x, por lo que resulta conceptualmente imposible observar si la varianza de la u para cada valor de x es la misma. Por tanto, la mayor parte de los métodos se apoyará en los residuos obtenidos en un modelo previo, estimado generalmente con mínimos cuadrados ordinarios. Estos residuos se utilizarán como una muestra válida de las perturbaciones aleatorias desconocidas. 2. Antes de la aplicación de métodos técnicos, debemos preguntarnos por la existencia de heterocedasticidad desde un punto de vista teórico, considerando la naturaleza del problema analizado, las exógenas incluidas y la propensión teórica del modelo hacia la heterocedasticidad. Número 3. Contraste de White. Prueba general de heterocedasticidad de White. La prueba no exigirá determinar a priori las variables explicativas de la heterocedasticidad, y es por esta razón por lo que se determina prueba general. La idea es determinar si las variables explicativas del modelo, sus cuadrados y todos sus cruces posibles, no repetidos, sirven para determinar la evolución del error al cuadrado. Es decir, si la evolución de las variables explicativas y de sus varianzas y covarianzas son significativas para determinar el valor de la varianza muestral de los errores, entendida esta como una estimación de las varianzas de las perturbaciones aleatorias. El proceso a seguir es el siguiente. Número 1. Estimar el modelo original por mínimos cuadrados ordinarios, determinando la serie de los errores. Escrito esto en forma matricial para un modelo con n observaciones y k variables explicativas, sería: Número 2. Estimar un modelo en el que la endógena serían los valores al cuadrado de los errores obtenidos previamente con todas las variables explicativas del modelo inicial, sus cuadrados y sus combinaciones no repetidas. Número 3. El valor de la r cuadrada de este segundo modelo nos dirá si las variables elegidas sirven o no para estimar la evolución variante del error al cuadrado, representativo de la varianza estimada de las perturbaciones aleatorias.
Evidentemente, si la varianza de estas fuera constante, o sea, homocedasticidad, el carácter no constante de las variables explicativas implica en el modelo que no serviría para explicar la endógena. Luego, la R cuadrada debería ser muy pequeña. En principio, la R cuadrada, como proporción de la varianza de la endógena real que queda explicada por la estimada, debiera ser muy pequeña si la capacidad explicativa de los regresores considerados también es muy pequeña, siendo estos regresores, por su construcción, representativos de varianzas y covarianzas de todas las explicativas del modelo original. Dicho esto, evidentemente un valor de la R cuadrada suficientemente pequeño servirá para concluir que no existe heterocedasticidad en el modelo producida por los valores de las explicativas consideradas en el modelo inicial. Otro modelo de contrastar la existencia de heterocedasticidad en el modelo a partir de la validez o no de los parámetros incluidos en la regresión propuesta por White vendría dado por el valor del contraste de significación conjunta F. Si dicho contraste afirmara que, en conjunto, las variables explicadas tienen capacidad explicativa sobre la endógena, estaríamos afirmando la presencia de heterocedasticidad en el modelo. ¿Cómo se corrige? Transformación de las variables originales es el primer paso. La heterocedasticidad viene producida por la dependencia de la varianza de las perturbaciones aleatorias de una o más variables que, a su vez, pueden estar presentes en el modelo o no. Los distintos métodos de detectar este problema sirven para probar la dependencia de la varianza de las perturbaciones aleatorias de un conjunto de variables, a partir de lo que hemos llamado un supuesto simplificador. El modo de subsanar el problema detectado será operar convenientemente las variables del modelo, precisamente eliminando la fuente de heterocedasticidad que habremos podido definir cuando detectamos la misma. Si el conjunto total de las variables del modelo, endógena incluida, es dividido por la forma estimada de esta función de la raíz de la varianza heterocedástica, una vez algún método de detección nos haya confirmado que efectivamente el comportamiento de esta varianza se puede seguir convenientemente con dicha función, estaremos corrigiendo el modelo. Como número 2, estimación consistente de White. El procedimiento propuesto por White permite una estimación que, en términos asintóticos, permite la utilización de los procedimientos de inferencia estadística clásica. Básicamente, la idea consiste en utilizar los errores cuadráticos de una estimación previa de mínimos cuadrados ordinarios como elementos de la matriz de varianzas de la perturbación. White demostró que esta estrategia de ponderación permite obtener estimadores consistentes de las variables de las varianzas de los parámetros. La mayor parte de los paquetes informáticos incorporan en este cálculo, de modo que, en general, su utilización parece recomendable, al menos con fines exploratorios. En todo caso, deben hacerse dos puntualizaciones. En primer lugar, los parámetros estimados consistentemente con White coincidirán con los de la regresión original de mínimos cuadrados ordinarios, y en segundo lugar, nada garantiza que las varianzas de los parámetros estimados con White sean menores que las originales, dado que debe recordarse que los mínimos cuadrados ordinarios originales presentaban un sesgo indeterminado, pero generalmente de infravaloración de la varianza real.